En fin, bueno, le agradezco mucho a la esposa de Rodolfo Collazo. Es uno de las personas que están enfrentando proceso también en estas detenciones por la acusación sustancialmente de la muerte de 40 personas, y ya veremos la cantidad de responsabilidades que se le van a aplicar a cada uno. Pero justamente él, Gloria, otras personas han dicho, no, pues que es que quien tiene que estar en la cárcel, quien tiene que estar en prisión rindiendo cuentas, es precisamente el contraalmirante Salvador González Guerrero. Acordamos esta llamada este fin de semana sin tener la información de que este señor iba a ser detenido. Ya está detenido. Le agradezco mucho a la esposa del señor Rodolfo Collazo, que está en la línea telefónica, la señora Collazo. Muy buenos días. Sí, buenos días, señor. Pues primero que nada, señora, pues estamos muy atentos, por supuesto, a la circunstancia que usted, que su familia está pasando, pero pues un primer comentario le pediría. Está señalado este señor como quien debería estar en la cárcel. Hoy por lo pronto está detenido, será presentado seguramente a una audiencia y pues sí está acusado de homicidio. ¿Cómo recibió la información de la detención de ayer del contraalmirante? Pues mire, me dio mucho gusto que ya lo hayan detenido para que estos hechos se aclaren, porque realmente está en una persona injustamente acusada de algo que no ha cometido, que sería incapaz de lo que lo están acusando. ¿Se refiere a su esposo? Me refiero a mi esposo, Rodolfo Collazo. ¿Por qué lo están acusando injustamente, señor? Mire, injustamente porque él, la noche de los hechos, sí se presentó a trabajar como su turno, que era de 8 a 8 de la mañana. Pero él no se encontraba en el lugar de los hechos al momento que pasó eso. Él andaba entregando unos niños al DIF. Él andaba allá, él no se encontraba. Cuando él regresó, el incendio ya estaba terminando. Cuando dice allá se refiere en el DIF, ahí mismo en Ciudad Juárez. Aquí mismo en Ciudad Juárez, mi esposo andaba entregando 2 niños al DIF. Cuando él regresó, señor, sí, ya estaba todo terminando. Ya no estaba nada, ya él solamente miró toda la densidad del humo, él ya no pudo tampoco igual hacer nada. ¿Y por qué entonces han revisado el tema, la defensa que los está acompañando? ¿Por qué ustedes piensan que lo detienen, que lo acusan, que lo señalan de los delitos? Pues porque estaba en su turno nada más. Pero él no estaba en el lugar de los hechos al momento en que sucedieron las cosas. Él no estaba. Él estaba en otra función, fuera del edificio. Pero solamente porque estaba en su turno de trabajo lo detuvieron. Nada más porque estaba en su turno. A los que estaban en el turno fueron a los que detuvieron. ¿Qué tal? Buenos días, la saluda Miriam Moreno. Dígame una cosa, ¿cuál es el ámbito de responsabilidad de su esposo en la estación migratoria? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Ahí era de resguardo en esta estación temporal? ¿Cuál era la función? Él es el coordinador de personal. Él era el coordinador de personal de ahí de inmigración. Él era coordinador de servicios de personal de inmigración. Ajá. ¿Y cuál era su ámbito de responsabilidad? ¿Qué tenía que hacer? ¿Solamente coordinar dónde estaba cada uno de los elementos? ¿O también vigilancia sobre los migrantes que estaban encerrados? Su trabajo era realizar... su trabajo era de él, era realizar inventarios, llevarlos a los muchachitos a los albergues a donde les correspondía, porque en cuanto entraba un inmigrante menor de edad, él tenía que llevarlos a sus áreas, al DIF. Él era el que recababa firmas, el que les recogía los documentos a los inmigrantes. No. Entonces no tenía que ver, digamos, con la operatividad y decisión. Sí. Incluso hay pruebas contundentes donde él andaba entregando a esos muchachitos en el DIF. Sí hay pruebas.
Se refiere, por ejemplo, pues me imagino que a algo más que una documental, de haber recibido a los menores, de estarlos llevando. Hay un oficio donde, ahí dice, donde mi esposo llevó a los infantes, a los niños, porque él era su trabajo, recabar firmas, a llevar los niños al DIF, no sé, fíjese, esa noche incluso, si él no lleva a esos niños al DIF, ahí hubieran muerto. Pues es probable que usted hubiera estado, pues su vida hubiese corrido peligro, ¿correcto? Es correcto. ¿Usted ha visto a su esposo, señora, después de una audiencia que vimos pues hace 2 semanas, una audiencia creo que muy intensa por momentos, no solo larga, sino intensa, señalamientos muy claros hacia este señor que nos dice, me da gusto que hayan detenido al contraalmirante Salvador González Guerrero de Gloria en el caso de su marido? ¿Cómo lo ha visto, si es que ha tenido oportunidad de hacerlo? Yo no he podido ver a mi esposo a raíz de que pasó el incendio, que me lo dejaron declarando, que se quedó declarando por 22 horas. Regresó a la casa a dormir unas horas. En la mañana, Salvador González, su jefe, le llamó con mentiras que se presentara a ratificar su declaración. Fue el miércoles 29. Mi esposo ya no volvió a salir de la FGR. Me lo retuvieron, yo ya no lo miré hasta la audiencia que me permitieron entrar cuando le estaban entrando todo de lo que lo acusaban. Sí, que ya es como 4 o 5 de abril por ahí, ¿no? ¿Por qué no lo ha visto, señora? ¿No le han dado, no ha culminado el trámite de visita o están prohibidas las visitas para ver a su esposo? Y otra, de una vez aprovechando, en la audiencia tengo entendido, su esposo hizo referencia a que tenía diferentes enfermedades. ¿Cómo está el control también de estas enfermedades? Mire, no lo he visto, no me han permitido, no me han dejado verlo. Está incomunicado, yo no lo he visto desde ese día. Y si mi esposo tiene él padeció aneurisma y tiene una condición, él no está bien. Pues estoy devastada, estoy mal por lo que le pasó a mi esposo, lo que nos pasó como familia. Mire, la primera autoridad responsable es el mismo gobierno federal. Esto es yo culpo al Instituto de Inmigración, también son responsables sus funcionarios. Esto es un crimen de Estado, esto no es algo así a la ligera. Debemos de tomarlo como fue. Ahí donde fue el incendio, no había las condiciones, pero ¿por qué culpar a mi esposo de eso que pasó cuando él no hizo nada? Él solo fue a trabajar, él ni siquiera se encontraba allí. Todos murieron de asfixia, nadie murió quemado. ¿Y por qué? Porque las condiciones no estaban adecuadas, les faltó oxígeno. Falta de ventilación en el área donde estaban ellos. Todos fue asfixia, señorita, asfixia, ninguno murió quemado. Y realmente yo lo siento en el alma por esas personas, porque así como ellos fallecieron, a mí me arrebataron a mi marido esa noche. Esta noche me arrebataron, me secuestraron a mi esposo. Con engaños lo llevaron, con engaños me lo llevaron sin un licenciado. Ahí me lo retuvieron con su condición. 16 horas retenido, fíjese, 16 horas. Cuando por fin lo dejaron ir a la casa, lo devuelven con engaños de que solo iba a ratificar su declaración. Eso lo hizo Salvador González. Y yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de mantener en buen estado es inmigración? ¿De mi esposo o de gobierno federal? Pues es parte justamente, creo que de la defensa, nos ha dibujado muy bien parte de la defensa legal que seguramente
pues el abogado que esté representando a su esposo, señora Collazo, lo va a plantear en las siguientes audiencias. ¿Qué edad tiene su esposo, señora? Mi esposo acaba de cumplir 52 años. 52 años. Sí, señor. Y es un señor que quien lo conoce le puede dar las mejores recomendaciones. Es un señor trabajador como debe ser un hombre. Es más, las mismas personas que están detenidas mencionaron en su declaración que mi esposo no se encontraba ahí. ¿Por qué no tomaron en cuenta esas declaraciones? Pues incluso hay 2 declaraciones que dicen lo mismo que dice mi esposo. No puede ser que los 3 se pusieran de acuerdo. Pues sí, digo, puede ser, pero si las expresaron de distinta forma, si no, igualito, señor. Pues sí puede ser que la pregunta quepa, ¿por qué el juez no las consideró, no? En todo ¿Por qué caso, el juez o también las personas que vinieron, Ministerio Público? ¿Cómo trabaja Ministerio Público? ¿Cómo trabajan? Pues sí. Oiga, usted, su esposo, personas de Ciudad Juárez. Ahí ustedes vivían en Ciudad Juárez, son de Ciudad Juárez. Aquí vivimos en Ciudad Juárez. Aquí somos de diferentes estados, pero ya tenemos aquí toda la vida. Toda la vida. Sí. Pues señora Collazo, le agradecemos mucho este testimonio, estas palabras, esta claridad de ideas, exposición sobre la inquietud que tiene usted sobre la defensa de su esposa. ¿Algo más, señora, que quiera usted decirnos? Mire, yo solo quiero dejar claro que lo que sucedió no fue culpa de mi esposo, y si ellos murieron asfixiados, no fue culpa de mi esposo, es por la falta de cómo tenían ahí las instalaciones. No había nada que los defendiera a ellos. Y ellos no murieron quemados, murieron asfixiados por la falta de ventilación, por la falta de todo lo necesario ahí, por el inmueble en mal estado. ¿Y quién es el responsable? Salvador González, insisto yo, como de inmigración, que él trabaja ahí. Y como titular hoy. Como el titular de inmigración. Delegado, y el señor Magallanes. Muchas gracias por escucharme. Pido justicia para mi esposo Rodolfo Collazo. Él es inocente de lo que lo acusan. Todo lo contrario, señora, pues muy agradecidos de poder escucharla y atentos. Gracias, señora Collazo. Discúlpeme. El teléfono de mi esposo ya fue ofrecido también, donde él aparece, donde... Sí, para que se le ubique dónde estaba. Ándele, donde se ubique dónde estaba. Bien. En donde se encontraba mi esposo en los momentos en que se sucedió lo que pasó. O sea, ya fue ofrecido su teléfono, ya fue. Yo necesito justicia, que aclaren esto, que mi esposo no estaba en el lugar de los hechos. Mi esposo andaba entregando unos niños de 12 y 14 años. Y si no ha sido por él, esos niños ahí se queman. Pero él, en cuanto llegó, los agarró y fue a llevarlos. Todo está bien. Él no se encontraba en el lugar de los hechos. Él no se encontraba. Pues muchísimas gracias, señora Collazo. Le agradecemos mucho, de verdad, y no perdemos contacto con usted, con su defensa. Muy amable. Muchas gracias, buen día. Gracias, señora. Pues buen día. Miriam. Pues la señora tiene razón en esta valoración. Al final de cuentas, la instalación y las medidas de protección civil no dependen del personal operativo y de los que tienen bajo su resguardo a los migrantes. Definitivamente, no solamente corresponde la responsabilidad al delegado, al responsable en Chihuahua, sino a nivel nacional y al gobierno federal. Podrán decir, es que esto es de gobiernos anteriores, sí, pero a ti te toca verificar y que el cumplimiento de la instalación cumpla todos los requerimientos de protección civil es de la autoridad en turno. Y efectivamente, recordemos, el alcalde de Ciudad Juárez hizo una precisión hace un par de semanas, Manuel, dice, se tuvo que hacer un boquete para que pudiera respirar el lugar y pudiéramos trabajar los sistemas de emergencia. Recordemos estas imágenes de los videos y que nosotros resaltamos en varios momentos, de estas que ni siquiera son ventanas, son como ventilas pequeñas, semiabiertas. ¿Cómo va a respirar este lugar
cómo, por eso se hizo esta tragedia. No había una salida de emergencia. No sabemos qué pasó con las llaves, y recordemos las palabras del juez cuando decide vincular hace unos días a los primeros 5 imputados. De los que forman parte los primeros 5 imputados, de donde es parte el señor Collazo, Rodolfo Collazo. Dice el juez muy claro, dice: no fue un accidente, no fue una protesta que se salió de control, fue una conflagración que cobró 40 vidas y lesionó a 26 personas más. La decisión, por eso él vincula proceso, digamos, con los primeros datos de prueba, en el entendido de que la Fiscalía General de la República tiene los elementos de prueba para señalar que el señor Rodolfo Collazo tiene una responsabilidad, por lo menos esa noche, en el resguardo de los migrantes, y que alguno de los que estaban presentes esa noche o que estaban en turno tenían una responsabilidad sobre el lugar y sobre los migrantes. Tan es así que hay un guardia de seguridad privado vinculado a proceso, y hay otro que está prófugo de la justicia, pues ya prófugo, porque él sabe que se le está buscando, pero esto da para investigar más. Por ahí hay comentarios también de esta protesta, Manuel, en donde decían que alguno de los guardias de seguridad tenía menos de una semana de haberse incorporado a este trabajo, ¿no? Y entonces ya tiene una responsabilidad de homicidio. Entonces, importante, vamos a ver cómo imputa esta vez la Fiscalía General de la República al responsable de la estación. ¿Al contraalmirante te refieres? Al contraalmirante.